Buen día, estudiante del programa académico preparatorio PAP de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Mi nombre es Pedro Isaías Echeverría Sánchez, licenciado en la matemática y en la enseñanza de la matemática y física. Hoy vamos a continuar con el tema de funciones y para empezar vamos a abordar el tema de función constante. En matemáticas se llama función constante a aquella función matemática que toma el mismo valor para cualquier valor de la variable independiente. Se le representa de la siguiente forma. Bueno, en este caso, de la forma como te voy a mostrar en este momento. Acá en un momento te muestro acá la forma. Aquí estoy señalando con el puntero f de x igual a c, lo que también se podría escribir de la siguiente manera. Te voy a ingresar aquí los valores. También se podría decir así, como y igual a c. Porque hay que recordar que en clases anteriores vimos que f de x es lo mismo que decir, o por lo menos es algo similar a decir y. F de x igual a c es lo mismo que decir y igual a c, donde c es una constante. Veamos qué más. Bueno, acá tenemos una gráfica de una función constante y es por demás interesante analizar. Primero, veamos que acá tenemos el eje y, acá tenemos el eje x y tenemos tres valores para la función f de x. En este caso, f de x lo vamos a escribir como y entonces tenemos la función y igual a 4.2. Aquí habría que buscar la escala de 1, 2, 3, 4 y un poquitito más sería 4.2. Y notamos que la función y igual a 4.2 forma lo que se le llama una asíntota, en este caso asíntota horizontal. Existen también las verticales, pero en este caso la gráfica es, o sea, la función es x igual a 4.2, por ejemplo. Y entonces si dijéramos x igual a 4.2, quedaría graficada así, más o menos. Y diríamos, esto te lo muestro para que sepas cómo es que se grafica una asíntota vertical. En este caso sería x igual a 2. Bueno, en este caso, por el momento estamos viendo lo que son las asíntotas horizontales, que son y igual a 4.2, tenemos también y igual a 8 y acá y a menos 3.6. Resulta que teniendo acá el eje horizontal hacia arriba, encontramos los valores positivos para y. El nivel de referencia es este eje x horizontal, pero hacia arriba está el eje y los valores que se encuentran hacia arriba son positivos. Por eso que al querer graficar y igual a 4.2 queda la gráfica de esta manera y y igual a 8 queda de esta manera. Pero si decimos y igual a menos 3.2, notamos que la gráfica se puede trazar debajo del nivel de referencia, o sea, el eje x, así, de esta manera, porque del origen que es acá, el origen 0,0, así, por ejemplo, acá, esta sería la pareja ordenada 0,0 y entonces sería acá, sería el origen 0,0. Y como en este caso queremos trazar la gráfica de y igual a menos 3.6, sería esta, por debajo del eje de referencia x, donde encontramos los valores negativos de y. Bien, aquí hay otra forma de definir función constante, y se dice que función constante, como se puede ver, es una recta en el plano cartesiano. En la gráfica anterior, o sea, esta que vuelvo a poner en estas gráficas se pudo observar que la función no depende de x,
sino depende del valor que se le asigna a y. En este caso era y, veamos, y 4.2, y igual a 8 y y igual a menos 3.6. Pero era lo que te decía, ¿recuerdas anteriormente que decir y igual a f de x, así como lo encerré en esa elipse, o decir y igual a x igual a c, es lo mismo? O sea que no tendrías que complicarte mucho la existencia si sabes que y igual a f de x es lo mismo que decir y igual a c. O sea, por ejemplo, pues también podríamos decir que f de x es igual a c, si quisiéramos hacer esto, por ejemplo. Así. O sea que en este caso tenemos que en el y es igual a f de x y f de x igual a c. Pues lo mismo que decir y igual a c, tal como te lo mostraba en esta presentación. Acá, f de x igual a c. Y yo te agregué un texto en ese momento y te mencionaba que y también era igual a c, así como tengo en este caso, así. Bueno, teniendo esa idea clara, regresamos a nuestras gráficas y decimos, sabemos que las gráficas anteriores no dependen del valor de x, sino que el valor que se le asigna a la variable, donde c es una constante, como tenemos esto. Veamos qué es más interesante ahí. Bueno, para familiarizarse un poco, o para que tú te familiarices con la nomenclatura, acá en este caso, estoy mostrándote la gráfica de una función, en este caso f de x igual a 3, o bien y igual a 3. Te la escribí de esta manera, con la función f de x igual a 3, para que te familiarices con la nomenclatura. Y automáticamente vemos que está trazada en el punto 3 de y es una cinta horizontal. ¿Ves qué fácil? Veamos. En este caso hay otra. En este caso, para que te familiarices con el hecho de que si el signo que tiene 3 es positivo o negativo, y dependiendo de ese signo la dibujas arriba, por ejemplo, siendo positiva, la dibujas acá. O sea, en este caso sería como decir f de x igual a 3. Mira, sería en este caso. Pero en este otro caso sería f de x igual a menos 3. Así. Estoy tratando de mostrártelo de esta manera para que no quepa la menor duda. Mira, ahí tienes las dos gráficas, de f de x igual a 3 y de f de x igual a menos 3. Eso quiere decir que el signo que tenga la constante c, en este caso 3 o menos 3, de esa manera se trazará la gráfica por encima o por debajo del nivel de referencia, que es el eje X. Bien, vamos a continuar. Mira, en este caso te he puesto otra función, y para que te familiarices con la nomenclatura, en este caso no te escribí f de x igual a 3, sino te escribí y igual a 3, que es exactamente lo mismísimo. Para que mires, te voy a apoyar haciendo esto. Mira, así. O sea, y igual a 3 o igual a f de x. Como que dijéramos f de x igual a 3. O sea, es para que te familiarices con la nomenclatura. Y está por encima del nivel de referencia del eje x, porque es valor positivo el que tiene el 3. Bien. Mira, lo que te decía. Mientras que las gráficas que se trazan con funciones como y igual a algo, en este caso a 3, son horizontales, las gráficas que resultan al trazar una función como por ejemplo x igual a 4 son verticales. O sea que si quisiéramos trazar algo como así, aquí, esta
quiero que me digas a qué función obedece esa gráfica que acabo de trazar de color azul. ¿Cierto? Obedece a la función y igual a 4. Y esto lo hice con una única intención, de que veas en el mismo plano cómo se grafican una función y igual a un valor constante y x igual a un valor constante. Es decir, si tienes un valor y igual a 4, resulta una asíntota horizontal, como en este caso, donde se observa la gráfica azul. O si tienes un valor x igual a 4, observarás que la gráfica de color rojo es vertical. Esa es la gran diferencia, y esa idea es bastante sólida y no dejará que te confundas o que quepa la menor duda de la forma de cómo se deben graficar dos funciones, ya sean f de x igual a 4 o y igual a 4. Ellas se grafican horizontalmente, pero si tienes x igual a 4, se grafica verticalmente. Afirmando la idea, las funciones y igual a una constante, en este caso y igual a 4, se obtiene como resultado una gráfica que se llama asíntota horizontal, y en este caso una función x igual a 4 dará como resultado una asíntota vertical. Bien, veamos qué más hay de interesante. Tenemos la función identidad. Posterior a haber definido cómo se forma una asíntota horizontal y una asíntota vertical de funciones constantes, tenemos acá, vamos a definir función identidad. Y la función identidad es del tipo f de x igual a x, como te voy a encerrar acá en este momento, así, f de x igual a x. Si su gráfica es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Por tanto, la recta forma con la parte positiva del eje de las abscisas un ángulo de 45 grados y tiene dependiente igual a 1. O sea, es decir, que una gráfica que hagamos en el plano cartesiano pasa en el centro, pasa en el origen, pasa por el primero y tercer cuadrante, además forma un ángulo de 45 grados con el eje horizontal, y además tiene una pendiente de 1. Veamos qué quiere decir eso, como en este caso. Esta es la gráfica de la función y igual a x, que da como resultado una gráfica de una función identidad. ¿Qué más datos decían? Decía que además debe formar un ángulo de 45, o sea, acá te lo voy a poner, un ángulo de 45 grados. Eso. Ahora, ¿qué más? Y que además tiene una pendiente de 1. Además tiene una pendiente de 1, dice. Pendiente igual a 1. Esas son las tres características que debe cumplir una función para que sea identidad. Primero, que sea la función y igual a x. O, en todo caso, con la otra nomenclatura, f de x igual a x, pero solo por nomenclatura. ¿Sí? Y que pase en el origen. Hay que recordar también que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, y que este es el cuarto cuadrante. Así se les conoce. O sea que este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Qué quiere decir entonces? Que para que veamos la definición, que su gráfica es la bisectriz del primer y tercer cuadrante, dice. O sea, la gráfica de la función identidad, del tipo y igual a x o del tipo f de x igual a x, dice que es la bisectriz que pasa por el cuadrante 3 y por el cuadrante 1, como se ve en este caso. Así, el cuadrante 3
y el cuadrante 1. Y que además con el eje horizontal, entre el eje horizontal y la gráfica, forma un ángulo de 45 grados y que además tiene una pendiente igual a 1. Esa es la idea principal para saber que una función es una función identidad o que una gráfica corresponde a la función identidad, en este caso y igual a x o f de x igual a x. Bien, continuemos. Verás que hay cosas interesantes y para eso te mostraré lo siguiente. Mira, aquí tenemos la función f de x igual a x y arbitrariamente le asignamos valores, recordando que la variable x es la variable independiente y la variable y o f de x es la variable dependiente. Es decir, que de todos los valores que se le asigne los valores de la variable dependiente y dependerán de los valores que se le asignen a la variable independiente x. En este caso, le asignamos arbitrariamente a la variable x valores desde menos 3 hasta 3, es decir, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Pero como esta función es una función identidad, cualquier valor que se le asigne a x, el valor que se le asigne a x, ese mismo valor tendrá y, como en este caso. Menos 3 en x, menos 3 en y. Menos 2 en x, menos 2 en y, menos 1 en x, menos 1 en y, 0 en x, 0 en y, 1 en x, 1 en y, 2 en x, 2 en y, 3 en x, 3 en y. Recuerda que esta gráfica, esta función es la misma, esta. Y igual a x. ¿Ves? O sea que aquí puedes observar, aquí, en eso que encerré aquí en la elipse, ves que los valores que x tome serán los que se le asignen a y. Entonces así se hace el cálculo para sacar los valores de una función identidad. Bien, aquí tenemos el ploteo de los puntos, el ploteo de estos. O sea que digamos, para x menos 3, y menos 3, tenemos esto. Pasando por menos 2, por menos 1, 0, o sea, en el origen. Cuando x se le asigna un valor de 0, y es 0. Y cuando x se le asigna un valor de 3, es 3, como en este caso. Luego se plotean los puntos. Plotear significa unir cada uno de los puntos de esta manera, así. Eso es plotear. Y miremos aquí se ve más específicamente. Cuando se le asignó un valor de menos 3 a x, también lo adquirió y, o sea, este. O sea que acá, este punto sería ahí, el primer punto. El segundo punto, o sea, donde se le asignó un valor de menos 2 a x, y también cobró un valor, obtuvo un valor igual que este, y para obtener el siguiente punto, o sea, este, donde se le asignó un valor de menos 1 a x, y también tomó un valor de menos 1, donde se le asignó un valor de 1 a x, y también tomó un valor de 1 para hacer el punto de intersección de 1. Si a x se le asigna un valor de 2, como en este caso, pues y adquirirá un valor de 2 y luego obtendremos el siguiente punto. Ahí. Si, por ejemplo, a x se le asigna un valor de 3, y también tendrá un valor de 3 y obtendremos este punto. Es decir, este punto. Finalmente lo que se hace es plotear. Lo que hacemos es plotear esto, así. Unimos todos los puntos y obtenemos la gráfica de la función identidad. Claro, pudimos haber hecho más grande o pudo haber resultado más grande esta función, porque si le asignamos un valor de menos 4 a x,
y adquiriría un valor de menos 4. Y si le asignamos un valor de 4 a x, y también tomaría un valor de 4. En ese sentido diríamos que la gráfica podría seguir creciendo tanto como nosotros quisiéramos. Entonces con eso termino la clase en este día, haciendo revisión de las gráficas de funciones constantes y función identidad, donde las gráficas de función constante se clasificaron en asíntotas horizontales y verticales, donde las asíntotas verticales son las que dan como resultado las funciones y igual a un valor, y las asíntotas verticales son las que dan como resultado las funciones x igual a un valor, y la función identidad es aquella donde obtenemos el mismo valor, es decir, y igual a x. Esa es una función identidad, recordando que es la bisectriz que pasa por los cuadrantes 3 y 1, y que además forma un ángulo de 45 grados entre la gráfica y el eje X, y que además tiene una pendiente, de 1. Con esto no me queda más que desearte éxitos. Feliz día.